la importancia del tipo de cambio en la economía peruana, como estamos viendo, uno de los primeros efectos que está teniendo es el incremento de la inflación por el alza de los precios del petróleo, alimentos y tipo de cambio, pero esperamos una moderación, dado que este aumento de la inflación en los últimos meses es transitorio y se moderaría por la reversión de los choques de oferta ante la corrección a la baja que se espera en los mercados de los precios internacionales del crudo y de algunos alimentos. Asimismo, esta situación también se espera una moderación en el tipo de cambio, una vez se disipe la incertidumbre política, tomando en cuenta que tenemos una sólida posición en nuestra balanza de pagos y con ello la tasa de inflación convergerá al rango meta en los próximos 12 meses. Estamos atravesando en estos momentos esta tendencia al alza, producto del incremento también de la inflación internacional, del incremento de, como menciono, de los commodities, en particular del petróleo que ha crecido 43% en lo que va del año, alimentos como el trigo 54% de diciembre de 2019, el maíz 62% de diciembre de 2019, el aceite de soya en 96%. Estos fenómenos los podemos ver que de diciembre de 2019 el petróleo estaba en $61 al barril y está en 69. Eso quiere decir que de diciembre de 2019 a agosto de 2021, 13%. El gas licuado, 102%, la gasolina, 15%, el trigo, 53%, el maíz, 61%, el aceite de soya, 95.6%, el tipo de cambio, 23%. Estos precios son los que impactan directamente en toda la economía, porque al ser formadores de precios de los costos de producción de estos bienes y servicios de primera necesidad, entre ellos los que son el maíz para el maíz amarillo duro para alimentación de las avícolas, de los pollos, así como el trigo para el pan, la gasolina para los combustibles, para el transporte, el aceite de soya también. Esto incrementa los costos de todos los bienes internos que se producen y que son de alta demanda en la economía nacional. Este aumento de precios, por ejemplo, en el combustible tuvo un impacto directo e indirecto en la inflación a través de mayores costos de transporte, además de un incremento significativo de 13.1% desde el año 2020. Por eso es que también, adicionalmente al incremento de los commodities, los fletes de importación debido a una marcada escasez de contenedores observada mundialmente, los costos adicionales a los precios de los productos se incrementó con el costo de transporte, impactando todo esto encareciendo más aún los productos de primera necesidad que consume nuestra sociedad. Por ejemplo, el pollo, una variación interanual 9%, el pan 8%, los fideos, aceites, huevos, combustible, gas y gasolina y lubricantes, el gas, electricidad. Todos ellos, si el incremento del IPC se dio en 3.8%, el IPC sin alimentos y energía 2.1%, alimentos y energía 5.8%. Eso quiere decir que nuestra canasta de consumo fue impactada fuertemente por este incremento de los precios. Ahora, la inflación en Perú, estamos hablando a julio de 3.8%. En los Estados Unidos subió a 5.4% y en Alemania pasó a 3.8%, superior al rango meta de 2% de la eurozona. Brasil está en 9% en los últimos 12 meses, a junio de 2021, 5.8% México, Chile 4.5%,
Colombia 4%, Perú 3,81%, al igual que Alemania. Pero fíjense las distancias entre nuestra economía con la economía alemana, asimismo Estados Unidos 5,4%. Dadas las condiciones en el cual se maneja nuestra economía, la tasa de inflación anual para diferentes países, Brasil, México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, está similar a Alemania en cuanto al crecimiento de la tasa. Pero recordemos que nuestra economía es altamente dependiente del mercado internacional. Si bien es cierto que el incremento de los principales productos de exportación, como el cobre y otros metales, están generando mayores incrementos por el efecto precio, mayor ingreso de divisas que al monetizarse en la economía generarían un incremento de la oferta de divisas en el mercado cambiario. Sin embargo, esta oferta, dadas las condiciones de incertidumbre que hay en la economía y el ruido político, esto ha originado también una fuga de divisas a nivel internacional. Eso quiere decir que nuestra economía y la formación del tipo de cambio está siendo sujeto a los choques de oferta y demanda. Pero aquí hay un componente muy importante que son las expectativas. Estas expectativas de incertidumbre y desconfianza en las medidas económicas que se están produciendo por una inseguridad que está mostrando las autoridades políticas, genera una desconfianza y una incertidumbre. Por tanto, el Banco Central de Reserva del Perú es la entidad llamada a generar la confianza en el manejo económico y la estabilidad. Tal es así que durante muchísimos años nuestra economía ha tenido un programa monetario y unas metas de inflación que nos ha permitido generar una capacidad fuerte, son las fortalezas de nuestra economía en sus principales indicadores. Por tanto, debemos también conocer los determinantes del precio del dólar. Una de las principales fuentes de preocupación de la economía peruana es el tipo de cambio o precio del dólar, que en los últimos días ya superó la barrera de los 4 soles. Este problema tiene varias aristas. Por un lado, muchas personas tienen deudas en dólares, pero sus ingresos están en soles. Por otra parte, los aumentos en el precio del dólar generan elevados precios en otros bienes y servicios, pues ellos forman parte de los insumos de producción que son importados. Entonces, la clave para tener en cuenta cómo se determina el tipo de cambio, en primer lugar, se determina en función del mercado libre. Esto es decir, la oferta y demanda se comporta como un bien más. El tipo de cambio, el dólar se comporta como un tipo de cambio, como un producto más. Si ocurriera escasez de dólares, automáticamente el tipo de cambio sube. Por el contrario, en momentos de abundancia, baja. Entonces, si imaginamos que no estamos analizando el dólar, sino cualquier otro producto, si digamos manzanas, si hay muchas manzanas, su precio baja, y si hay pocas manzanas, su precio sube. En síntesis, el dólar es como cualquier otro producto y su precio se llama tipo de cambio. En segundo lugar, el Banco Central de Reserva, entidad encargada de la política cambiaria en el Perú, interviene para evitar fluctuaciones bruscas en el precio del dólar.
Por ejemplo, entre el 2012 y 2011 aproximadamente el tipo de cambio bajó cada vez que el BCR consideró que la caída brusca compraba dólares y así evitó. ¿Pero qué evitó? Que deje de bajar. No, pues el tipo de cambio lo determina el mercado, pero sí logró que la caída sea lenta. Si analizamos la última semana, lo que observamos es que el tipo de cambio subió cada vez que el BCR observó que el aumento era brusco. Vendió dólares y así evitó una subida rápida del dólar. Por tanto, esta autonomía que tiene el Banco Central de Reserva va a permitirnos que los agentes económicos, las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo también puedan participar y puedan conocer con mayor seguridad y confianza, y gracias al manejo autónomo que tiene nuestro Banco Central de Reserva como autoridad monetaria, nos permite y le permiten y le facultan las intervenciones en el mercado a fin de suavizar esos choques de oferta y demanda, permitiendo una normalización en el mercado cambiario y así también en los agentes económicos. Entonces, la participación del Banco Central de Reserva es vital, pues no es que el BCR vaya con la tendencia del mercado, solo suaviza las fluctuaciones. El dólar suele ser un activo de refugio, al cual van todos cuando hay incertidumbre. Y lo que pasa es que como no sabemos qué pasará, entonces muchos compran dólares y otros deciden llevárselos del país. Eso hace que suba. En estos momentos, nosotros vemos que el BCR vende dólares. Desde hace unos meses en especial, los últimos 2 meses, el BCR ha vendido más de 10.000 millones de dólares, cifra que no se registraba desde el 2014. La salida, y esta es para bajar la incertidumbre, porque muchos agentes económicos se preguntan, ¿qué pasará con la economía en los siguientes años? No es un problema de especulación, sino de expectativas negativas y de incertidumbre. En los países vecinos el tipo de cambio está estable. La incertidumbre se combate con información. No se necesita ninguna comisión para estudiar las razones. Se requiere un shock de credibilidad. Por ejemplo, nuestras autoridades políticas están formando esta comisión para determinar cuál es la razón por la cual sube el dólar. Muy por el contrario, esto puede ser contraproducente porque los agentes económicos se adelantan a lo que el gobierno pretende. Es decir, si va a haber controles de cambio, si va a haber manejo distorsionando la economía, eso va a traer mayor incertidumbre, porque lo que se quiere son certidumbre en la información y credibilidad y confianza en las políticas económicas y en las políticas de desarrollo que se plantean para el país. Ahora, el economista González Izquierdo también es muy importante, que explica cómo la volatilidad del tipo de cambio impacta en las familias peruanas. La incertidumbre política, social e institucional es uno de los factores principales de por qué sube el dólar en el mercado peruano, cuyo precio ya ha superado los 4 soles y acumula una ganancia superior al 13% frente al sol. Esta incertidumbre afecta a las expectativas, hace que se produzca fuga de capitales, sobre todo por los inversionistas extranjeros. Esto hace subir más el dólar y la gente de a pie que mira eso dice, mejor me paso mis soles a dólares, que empuja al alza. Por lo tanto, nuestra economía debe ser transparente en su manejo, debe generar confianza y debe permitir a los agentes económicos
de tomar decisiones de inversión en función de una confianza y de una estabilidad que debe darlo el gobierno y sus principales autoridades en el manejo de la política económica. La Constitución política menciona que la finalidad del BCR es preservar la estabilidad monetaria a través de un esquema de metas explícitas de inflación con un rango de tolerancia entre 1 y 3%. Ese es el rango meta que establece el BCR para nuestra economía: mantener una baja tasa de inflación, crear las condiciones necesarias para un desarrollo adecuado de las actividades económicas, de las variables económicas, lo que contribuye a alcanzar mayores tasas de crecimiento económico, donde a la vez se evita los costos y distorsiones asociados al escenario de inflación. Todos sabemos las épocas de alta inflación y de hiperinflación que nuestra economía ha tenido. Sin embargo, gracias a un sano manejo, a una autonomía fuera de la política, es que nuestra economía ha logrado alcanzar estándares de credibilidad y confianza, tal es así que nosotros podemos tener la facilidad de poder acceder a los mercados financieros a fin de obtener algunos recursos que nos permitan desarrollar nuestros grandes megaproyectos. El hecho de tener una tasa de inflación muy alta o descontrolada genera un escenario perjudicial para la economía, porque le impide que la moneda cumpla adecuadamente sus funciones de medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Ya todos sabemos que, por ejemplo, el precio del pan es uno de los bienes que, a decir de este sector de panificación, han subido 13% sus costos, mientras que sus insumos han subido 60%. Es decir, ya no están en la capacidad de producir y muchos de ellos saldrán del mercado. Y así como esto, también hay otros sectores, no solamente del sector productivo, sino que cuando se distorsionan los precios en la economía y se interviene de manera política, estos pueden generar distorsiones muy graves. Por ejemplo, lo que escuchamos ayer en la conferencia de nuestro colega Grijalva, que poner topes a las tasas de interés, que es otro de los indicadores macroeconómicos de importancia, conjuntamente con el tipo de cambio, va a generar grandes distorsiones y sobre todo se va a perjudicar a los agentes económicos a que haya limitación en la obtención de créditos para sus actividades productivas. De igual manera, estos precios en la economía familiar afectan. Por ejemplo, si hoy se puede comprar 5 panes con $1, ya con el incremento de los precios y de los incrementos de los costos y de los insumos con los cuales se producen, vamos a poder comprar menos pan, aumentando así el proceso inflacionario en los productos de la canasta básica, porque su medio de cambio va perdiendo valor en el tiempo. Por ejemplo, nuestra economía es una economía pequeña, abierta al mercado internacional, que está integrada a través de los TLC que le permiten poder acceder a mercados y al comercio internacional. Mientras que, por ejemplo, el Banco Central de Reserva de Perú tiene su política monetaria a través de las metas de inflación, metas explícitas de inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, la FED, su objetivo es velar la estabilidad monetaria y también busca el crecimiento económico y el pleno empleo. Mientras que nosotros buscamos siempre las metas de inflación
que es uno de los indicadores más importantes para la generación del empleo, de la inversión y de los proyectos a desarrollar en la economía. En conclusión, en este tipo de escenario, como procesos hiperinflacionarios o de devaluación de moneda, no son los óptimos, porque solo afectan a la economía en general, sino más que nada terminan perjudicando más a aquella porción de la población con menos ingresos, porque no están preparados para los cambios tan drásticos y no tienen cómo hacer frente a los procesos de inflación. Las funciones del Banco Central de Reserva son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. Esta autonomía permite que sus decisiones se orienten exclusivamente a cumplir con el mandato constitucional de la estabilidad monetaria. Esta ley orgánica del Banco Central establece que el director del Banco Central, actualmente el economista Julio Velarde, ratificado también, que no puede ser removido por su cargo, salvo que éste cometa un delito grave. Esta posición que le da la ley está siendo cumplida cabalmente, tal es así que ha sido reconocido como uno de los gerentes, de los mejores gerentes de bancos centrales de reserva a nivel internacional. Y esto nos permite a nosotros tener la confianza en el manejo de una institución tan importante como es el Banco Central de Reserva, ya que todas sus operaciones de garantía, de solidez y de confianza lo hemos podido ver en esta pandemia. Tal es así que el Banco Central de Reserva, gracias a la posición y al manejo sólido de su institución, ha permitido garantizar con fondos al sistema financiero para poder emitir la liquidez tanto en reactiva como en FAEMIPE y en diferentes sectores, que ha permitido poder paliar esta situación que aún todavía nos tiene con bastante preocupación, dado que la mayor parte de la economía peruana no sale todavía de su proceso, ya que, por ejemplo, el récord de trabajadores informales en el país, ahora hay 9 millones. Entre julio de 2020 y junio de 2021, el empleo formal está en 1 millón de puestos de trabajo por debajo del nivel de pre-COVID. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de esta fortaleza de nuestra economía, que nos ha permitido paliar y enfrentar esta pandemia, todavía no podemos recuperarnos. Si bien es cierto, el rebote que ha tenido la economía al poder recuperar toda esa caída brutal, esta paralización, esta, digamos, apagar la economía en un momento de la pandemia, sin embargo, el efecto de rebote ha sido tan potente gracias a nuestra fortaleza financiera que ha permitido poder recuperar estos momentos difíciles que está atravesando nuestra economía. Para lograr la estabilidad y las reformas ha sido complicado, pero de gran ayuda en la economía. En la actualidad se podría decir que los términos macroeconómicos del país han evolucionado notablemente. Siguiendo los criterios mencionados, se pudo establecer que las metas de inflación en el 2002 poco a poco pudo contribuir con la estabilización macroeconómica, y como es de conocimiento público, el país acarreó una serie de hechos que terminaron por debilitar la economía. Por ejemplo, la corrupción, la burocracia, mal manejo de recursos, hiperinflación, entre otras cosas. Con la reforma del BCR ayudó a mitigar muchos de estos errores que en el pasado fueron muy caros para nuestra economía y por ende a toda la población. Por tanto, estamos hablando de que la independencia del Banco Central nos permite a nosotros tener
sanas políticas, tanto del tipo de cambio como de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la población a veces toma muy a la ligera la interconexión de los mercados. ¿Por qué? Porque un mercado textil es diferente al mercado eléctrico y el mercado de producción agrícola, porque cada uno se enfrenta a diferentes costos de producción y a diferentes niveles de competitividad y de productividad que tiene cada sector. Estas políticas que generan estabilidad en términos macroeconómicos permiten a los agentes económicos tomar en cuenta los indicadores de inflación del tipo de cambio para generar una sana producción y sobre todo mantener el poder adquisitivo por lo que las personas a veces se perjudican y en muchos casos pueden sin poder acceder a lo que se tenía antes. ¿Qué quiere decir? Que la inflación es uno de los impuestos más graves para la economía, especialmente para la gente de a pie y la gente que no puede defenderse de estos momentos. Y la determinación del tipo de cambio se realiza a través de la oferta y la demanda. Y el tipo de cambio, tenemos dos conceptos: el tipo de cambio nominal, que es el precio de la unidad extranjera expresado en términos de moneda local, al igual que sucede con los bienes y servicios, el precio de unidad de moneda extranjera, o sea, el tipo de cambio, varía con el tiempo. Es decir, cuántas unidades de nuestra moneda sirven para intercambiar con la otra moneda extranjera. Pueden ser yenes, pueden ser marcos alemanes, dólares, etc. Y los primeros factores determinantes de los tipos de cambio son los factores económicos, políticos, la política monetaria, otras políticas que pueden afectar la situación económica del país y la sociología del mercado, los rumores, la percepción del riesgo por los inversores, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte de las expectativas que también son determinantes del tipo de cambio, como estamos viendo. Los ruidos políticos y el mal entendimiento entre nuestras autoridades políticas, entre los que dirigen la política económica, esos son factores que no se pueden controlar y más aún generan desconfianza y distorsionan las políticas de nuestra economía. El tipo de cambio nominal es el tipo de cambio, es el precio de una unidad de moneda extranjera expresada en términos de la moneda local. El tipo de cambio comprador y vendedor dado a las entidades financieras que obtienen una ganancia por intermediar en el juego de la oferta y la demanda. La diferencia entre ambas tasas es lo que se conoce como el spread. Las entidades financieras compran dólares y también venden dólares, y para generarse su ganancia, eso es conocido como el spread, al igual que sucede con los bienes y servicios. El precio de la unidad de moneda extranjera, o sea, el tipo de cambio, varía con el tiempo. Cuando aumenta, se dice que hay una depreciación de la moneda frente a la moneda extranjera a la cual estemos comprando. Es decir, ya debo pagar más unidades de moneda local por cada unidad de moneda extranjera. Y cuando el tipo de cambio disminuye, se dice que hay una apreciación de la moneda local, de modo que nosotros podemos decir que hay un buen manejo en nuestra economía y por tanto hay una apreciación de nuestra moneda. En el tipo de cambio real, es el precio de los bienes de un país extranjero en relación con el precio de los bienes en el mercado local, ambos llevados a una misma moneda. De esta simple definición se desprende este ratio que no tiene utilidades, ya que se cancelan por su propio valor. Dependerá de los valores base que se tomaron para los índices de precios, es decir, aquellos que se descuentan la inflación de los países en los cuales se intercambian estos tipos de cambio. Y así como
el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, existe el tipo de cambio bilateral con aquel país que tengamos mayor proporción de nuestro comercio internacional. Y también aparece otro concepto que es el tipo de cambio multilateral en relación con la canasta de monedas que nuestro país comercia. Es decir, podemos tener diferentes tipos de cambio en función de nuestro comercio internacional o de los países con los cuales comerciamos. Aquí nosotros podemos ver que las reformas estructurales han permitido una recuperación en nuestra economía durante 2 décadas perdidas, del año de 1970 a 1990. Nuestra economía atravesó las 2 décadas perdidas sujetas al manejo político, la intervención de los mercados, el control de cambios. Todo esto afectó severamente a nuestra economía, a las épocas de la hiperinflación, los controles de precios y, sobre todo, la famosa maquinita. Y ya posteriormente, nuestra economía, en su reformulación y manejo transparente, autónomo de las autoridades monetarias y de la política fiscal y monetaria, han permitido que nuestra economía logre lo que en este momento en el mundo es reconocida. Por ejemplo, tenemos que Perú lideraba las expectativas de crecimiento en América Latina en el 2017, con 2.7 después de Bolivia y Paraguay, y para el 2018 Perú ya tenía 4% de proyección de crecimiento para América Latina, aunque para este año 2021 estamos hablando de un crecimiento de un 2%, dadas las condiciones del COVID todavía que nos afectan a nuestra economía. Hay un elemento que es importantísimo, que es la inversión privada. La confianza que los agentes económicos tienen respecto del manejo de la política monetaria y de la importancia que tiene el tipo de cambio en la economía peruana, esta confianza empresarial que está en la línea roja nos puede ir indicando qué está sucediendo. Cuando cae la confianza, también cae la inversión privada. Fíjense, aumenta la confianza, aumenta también la inversión privada. Por lo tanto, vivimos épocas de seguridad y de estabilidad que nos permiten desarrollar proyectos. Baja nuevamente la confianza, baja también la inversión, nuevamente aumenta la confianza, se disminuye un poco por las políticas que en ese momento se aplican. Y como estamos viendo, hay una alta casi correlación entre la inversión privada con la confianza empresarial y que se adelanta siempre a 2 trimestres. ¿Por qué? Porque el sector empresarial y el sector privado de inversiones prevé sus inversiones con anticipación al gobierno. Es decir, si el gobierno toma una medida, ellos ya se adelantaron 1 o 2 meses antes a lo que va a suceder. Baja la inversión privada, también cae la confianza. Pero ellos ya también, eso, como les menciono, de manera hay una correlación directa entre la confianza empresarial y la inversión privada. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a los indicadores de economía del índice de competitividad, entre el año 2007 y 2012, el Perú mejoró 25 puestos en sus índices de competitividad, también gracias al manejo económico que ha tenido. Pero entre el año 2013 y 2017 se retrocedió 11 puestos, bajando al puesto 72 en los índices de competitividad. Ahora, el efecto final de los índices de competitividad, y que también
se encuentran como desventajas en los pilares institucionales de innovación, salud, educación, infraestructura, preparación tecnológica. Tenemos aquí, por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Estaba en el puesto 116. Brasil estaba en el puesto 109 en instituciones. En infraestructura estábamos en el puesto 86. En mejor posición está Chile, Brasil, Colombia y México. El ambiente macroeconómico, aquí estamos en el puesto 37. Mejor que México, Colombia y Brasil. Chile nos llevaba por ahí. Salud y educación primaria, ahí sí bajamos al puesto 93. Ya sabemos las dificultades que hemos tenido en educación primaria, a pesar de haber tenido buenos índices de comprensión lectora. La educación superior y entrenamiento, el puesto 81. La eficiencia del mercado de bienes, puesto 75 de competitividad. La eficiencia del mercado laboral, puesto 64 para Perú. Desarrollo del mercado financiero, 35. Recordemos que nuestra inclusión financiera todavía estamos caminando hacia lograr incluir a la mayoría de ciudadanos en el sector financiero, ya que esto lo hemos podido comprobar en la pandemia, que muchos de los apoyos o estímulos han tenido que ser entregados de manera personal, lo que ha generado grandes contagios. Si hubiésemos tenido una alta inclusión financiera, se hubiesen determinado en las cuentas y hubiese generado también una menor tasa de mortalidad. La preparación tecnológica, estamos en puesto 86, tamaño de mercado puesto 48, sofisticación empresarial 80. Lógicamente que esto va a tener que mejorar necesariamente, ya que la realidad de la pandemia y del COVID ha hecho que muchas empresas, y como ahora lo estamos viendo por la vía tecnológica, plataformas Zoom, Facebook, están permitiendo los pagos en línea, sistemas de oficinas virtuales. El puesto de innovación, todavía estamos en el 113. Recordemos también que nuestra fortaleza o nuestra oportunidad en estos momentos, dada la pandemia, es innovar. Nuestra economía es altamente creativa y nosotros tenemos los emprendedores que somos a nivel latinoamericano altamente capaces que puedan generar innovación. Pero, por ejemplo, Chile está en el puesto 52 y 56, nosotros estamos todavía por debajo. Entonces, a nivel global, el índice de competitividad, conociendo estos 12 componentes, estamos a nivel del puesto 72. Quiere decir que el manejo de nuestra economía tiene que permitirnos un mayor índice de confianza, una mayor predictibilidad y confianza en las políticas que los tomadores de precios y tomadores de inversión deben tener de sus autoridades. Tenemos una garantía en el Banco Central de Reserva como una institución prestigiosa y que este nuevo directorio deberá ser incorporado con personas altamente capaces que nos permitan recuperar y continuar con el sano crecimiento y estabilidad monetaria para generar las grandes políticas de desarrollo y no causar mayor distorsión y ruido político en nuestra economía. Por tanto, el manejo del tipo de cambio y la importancia que tiene en nuestra economía es transversal porque afecta los ahorros, las decisiones de inversión, las políticas de crecimiento y sobre todo la confianza que debe tener el sector inversionista, que debe darle mayor transparencia. Tal es así que grandes empresas mineras están contribuyendo con sus saldos de impuestos. Eso va a generar también fortaleza y eso es un
un punto de partida para generar confianza en nuestros agentes económicos. Y el gobierno es el llamado a dar las reglas claras, las políticas transparentes y que generen estabilidad en toda la economía peruana y en su relación con el resto de los países del mundo, especialmente con aquellos que comerciamos. Y sobre todo, que nuestro país debe ser atractivo para el inversionista y no estar huyendo, trasladando sus recursos, generando mayor inseguridad. Por lo tanto, nuestras autoridades monetarias tienen que generar esa estabilidad y esa confianza en los indicadores económicos. Eso es todo lo que puedo exponer en este momento. Algunas interrogantes que puedan plantear. Sí, economista Bruno Salas, excelente ponencia, felicitarte. Solamente dos cuestiones. La primera cuestión, trasladando esta pregunta a través de los canales digitales que plantean, ¿hay alguna forma de identificar la incidencia del tipo de cambio y el precio internacional de los commodities en el precio del consumidor de bienes como la carne de pollo o del aceite? Y la otra es, ¿cuál pesa más el efecto del traspaso? O sea, el incremento de los precios internacionales de los commodities o el incremento del tipo de cambio. Y la última cuestión, economista Bruno Salas, si bien cierto, el BCR en los últimos años ha venido aplicando instrumentos para poder estabilizar la economía desde el punto de vista de la política monetaria. Hace poco que elevó la tasa de interés de referencia, que es el principal instrumento de política monetaria. La pregunta es, ¿tú crees que al incrementar la tasa de interés de referencia aquí a corto plazo, vamos a normalizar ese incremento de los precios que se ven afectados hacia los hogares y domésticos? Esas son tres cuestiones, economista Bruno Salas. Ya, la primera, vamos a ver aquí el impacto que tienen los commodities en los precios de alimentos, bebidas, combustibles. Por ejemplo, si el precio del maíz, importado, el trigo, acá está el maíz, sube 61% de diciembre de 2019 a agosto de 2021, ahí vemos un 61%. Entonces, el maíz, que es el alimento para las avícolas, fíjense cuánto va a impactar en la producción del producto final, que es el pollo. Fíjense. Lo mismo el pan. Nosotros tenemos de $177 la tonelada en diciembre de 2019 a 273 en agosto 2021. ¿Qué quiere decir? El precio, ha habido una variación porcentual de 53.9%, 54%. Por lo tanto, los productos resultantes de la transformación del trigo en nuestra economía, el pan, los fideos, etcétera, etcétera, fíjense cuál va a ser su impacto. O sea, el precio internacional de estos commodities, el aceite de soya que subió, fíjense, la tonelada, $756 por tonelada, ha subido a 1.481. Por eso es que Alicor y las amas de casa escuchan por ahí que ya subió. Entonces, cuando el productor va a hacer la nueva producción del siguiente mes o de los siguientes 3 meses, ya no lo va a comprar pues a $756, lo va a comprar a 1.481. Y esto es posible si el precio internacional está subiendo, más los fletes, porque aquí estamos viendo solamente el precio internacional.
como ya sabemos, el precio el flete promedio por tonelada métrica de las importaciones provenientes de China a nuestro país se ha incrementado 125%. Y es por eso que ya vemos el pollo subió 9%, el pan subió 8%, los fideos 7.1%, los aceites 44%, es ahí donde, ¿por qué? Porque también al incremento del commodity del precio internacional le tenemos que subir los fletes, porque eso tiene que transportarlo de otros países a Perú. Los huevos han subido 11.3%, los combustibles 33.5%, la gasolina 35%, el gas 34%, algunos están hablando de, aquí lo están vendiendo 51, 54, etcétera, etcétera, la electricidad 5.1%. Entonces, el incremento de los commodities más los precios de transporte sí impactan directamente en la economía popular y en la alimentación de toda la sociedad. Bueno, por ahí escuchamos a otros colegas que dicen, bueno, pues, pan, pues hay que comer, bueno, comerás otro producto, pues ya vamos a sustituirlo, la carne de pollo, vamos a sustituirla por pota, por el pescado, por otro tipo de pescado, el bonito, son alimenticios, pero ese cambio también de, por ejemplo, aquí nosotros tenemos aceites, huevos, pan, leche, pero nosotros nuestra dieta alimentaria también la tenemos que mejorar con verduras, que esos son nutritivas también, lo que muchos médicos dicen, y hasta el doctor Elmer Huerta dice la vitamina O, la vitamina olla, por ejemplo, las verduras como el poro, el perejil, la selga, y algunos que están así, están un poco caros porque nuestra fuente de abastecimiento es Trujillo y también los transportes elevan todo esto, como ustedes comprenderán. Pero tenemos que encontrar formas alternativas. ¿Por qué? Porque a medida que estos commodities aumentan, esto va a impactar directamente en la economía familiar. Y entonces ya hemos escuchado las ollas comunes, fíjense, ya no están comprando pollo, ya no están viendo cómo hacen compota, están viendo con huesitos ahí, alitas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Un comedor popular que vendía 110 raciones, 120, ahorita está produciendo 80. Entonces, está afectando seriamente. En nuestras autoridades tienen que ver inmediatamente una política de alimentación popular, de emergencia alimentaria, y destinar fondos para que se pueda mantener, no solamente ya luchar contra el COVID, sino luchar contra el hambre y la necesidad de nuestra población. La otra pregunta es en relación al impacto que tiene el tipo de cambio con relación a los productos que, por ejemplo, transamos o importamos. Por ejemplo, si sube el cobre a nivel internacional, el bien final que va a venir va a ser en vehículos, porque utilizan cobre, computadoras que utilizan cobre, otros elementos, artefactos electrodomésticos. Esos productos también van a impactar, así como hemos hablado del alimento, del consumo popular, de la dieta alimentaria, los bienes tecnológicos, llamemos así, los bienes de capital, la maquinaria, los equipos, los vehículos, los activos tecnológicos también van a sufrir un incremento de precios, porque no solamente estamos hablando que tenemos relación directa con un país, sino que vienen de diferentes países y en función de la inflación y de la relación de cambio que existe con esa moneda, nosotros también vamos a incorporar en los costos de producción de esos bienes finales y vamos a ver el impacto que tiene el incremento del tipo de cambio frente a los bienes de consumo.
eh, para nuestra economía, considerando nuevamente que hay que agregarle los fletes y el costo de transporte internacional, que eso le encarece mucho más a un producto final y el consumidor es el que se ve afectado, pues, en este momento. La otra pregunta, la tercera pregunta no la capté bien. Sí, economista, era con respecto a que hace poco el BCR ha incrementado, ha subido su tasa de interés de referencia. La pregunta que te hice es que si este incremento de la tasa de interés de referencia, que es el principal instrumento de política monetaria del BCR, ¿tú crees que es la única vía para poder paliar la inflación o hay otros instrumentos que el BCR tiene que ya ir viendo o cuál sería una estrategia a corto plazo? Claro, si bien es cierto, el Banco Central de Reserva, dentro de sus operaciones monetarias, por ejemplo, tenemos operaciones que inyectan liquidez en moneda nacional y extranjera, los repos de moneda. Por ejemplo, los saldos que fue de 1.872 millones con una tasa de interés promedio de 1.8%. Los repos de valores, 9.434 millones a una tasa de interés de 0.6%. Los repos de cartera a una tasa de 0.5%. Los repos con garantía del gobierno a una tasa de interés de 1.4%. Las subastas de crédito, las subastas de depósitos del Tesoro Público con una tasa de interés de 0.5%. Esas son operaciones monetarias que el sistema, que el BCR coloca en el sistema bajo sus diferentes modalidades que permiten garantizar la oferta monetaria. Y hay operaciones de esterilización, pero como vemos ahí, hay 0.5% de las subastas, 1.4% repos con garantía, 0.5%, o sea, ellos están manejando las tasas de tal forma que también puedan ir generándoles liquidez a los agentes económicos. Ahora, las operaciones de esterilización de liquidez donde el BCR recupera lo que ya emitió, por decir, los certificados de depósito del BCR a una tasa del 0.4%, los depósitos de overnight a una tasa del 0.2%, los depósitos a plazo, que están hablando de una tasa de 0.3%, las operaciones cambiarias, estamos hablando de los swap que se están vendiendo también, que se colocan en el mercado, y la intervenciones cambiarias que permite vender dólares cuando el dólar está que se dispara, como se dice, y atenuar su caída cuando empieza a caer el dólar. Esto permite un manejo transparente, sin intervención, sin control de cambios, sino que él suaviza las caídas y suaviza los incrementos y minimiza las caídas, de tal forma que este incremento del 0.25% darán mayor transparencia también en la tomadora, en los tomadores de créditos, porque si bien es cierto, nuestra economía no es altamente, si bien es cierto, está integrada al mercado internacional, pero somos dependientes de todo lo que sucede en la política monetaria y en el mercado mundial. Por eso es que, por ejemplo, la tasa LIBOR es con la que nosotros realizamos nuestras operaciones de comercio internacional para la parte financiera, pero este incremento sí va a generar también un retorno en esas inversiones, porque eso le va a permitir a las instituciones financieras una correcta información en cuanto al manejo de sus finanzas.
Muy bien, economista Bruno Salas. Felicitarte por esta ponencia, por los 3 años de vida institucional de Estudios Econométricos A. Muchas gracias, economista Bruno Salas, y el resto de los jóvenes que están ubicados tanto en el Perú y en el resto de los países de América Latina, que tengan una excelente noche. Cuídense, jóvenes. Muy buenas noches y felicitaciones por el aniversario de Estudios Econométricos. Muchas gracias, economista Bruno. Muy buenas noches, ¿eh? Bendiciones.